agradecerles a todos. Tenemos 26 participantes, la verdad que es muy lindo juntarnos, vernos la cara. Ustedes quizás se ven más seguido, yo hace bastante que no los veo, es una alegría poder encontrarlos. Ahora quedan a cargo de la charla que va a dar Martín y Carla, Kinesiología en tiempos de pandemia. Y bueno, esta charla está auspiciada por Roche y por Takeda y está organizada por la Fundación de la Hemofilia. Ahora, bueno, le damos paso a Martín. Bueno, como ustedes Carlita, saben, perdón. sí, no hay problema, no hay problema. Por el momento, sí, soy Carla. Queremos agradecer a la Fundación por invitarnos ¿sí? a realizar este webinar. Y bueno, a la directora médica, ¿sí? a la doctora Daniela Nemer. Y bueno, nosotros hacemos esta presentación, como ustedes saben, en nombre de todos nuestros servicios, ¿sí? Del doctor Caviglia, el doctor Cambiaggi, el doctor Galatro, la licenciada Noemí Moretti, ¿sí? Y bueno, vamos a hacer esta presentación, yo, Carla Dafunquio y Martín, ¿sí? Le agradecemos a todos por participar, por estar acá con nosotros, que es un poco volver a estar juntos en esta situación de la pandemia que nos ha separado tanto, pero que bueno, que uno tiene que buscar la forma de poder de nuevo confluir, ¿sí? Así que en esta charla, ¿sí? lo que le queremos mostrar es esto de cómo es que nosotros nos movemos, ¿sí? Y por qué es tan importante movernos en la hemofilia, ¿sí? Bueno, queda entonces a cargo de Martín, y después continúo yo. ¿Cómo va a ser esto? Va a ser hacemos una exposición, ustedes nos escriben en el chat, ¿sí? Las preguntas, y al finalizarlo lo contestamos, ¿sí? Bueno, para empezar un poquito, antes de arrancar, el fin de esta charla es, bueno, primero por un lado informar, también conocer un poco de la estructura, de la función de nuestro cuerpo, también verlo como un método, un lugar de encuentro, justamente en estos contextos donde es complicado encontrarse, así que bueno, que sea algo que, por un lado vamos a hablar con Carlita, informar, y bueno, después nos vamos a encontrar al final por si tienen dudas, por si quieren charlar un poco. Vamos a empezar a hablar un poco del movimiento. Movimiento como definición, bueno, es un cambio de lugar del cuerpo en el espacio. Nosotros somos un cuerpo, somos una masa. Desde siempre nos tuvimos que mover, ya sea por diferentes motivos, para desplazarnos en busca de alimentos, en busca de socializar con otros seres, de explorar para poder encontrar un lugar para vivir en un espacio, para reproducirnos, para poder expresarnos. Y bueno, acá como dice la diapo, el movimiento produce y estimula nuestro desarrollo físico, nos da forma. En esto me refiero a que hay varios sistemas de los que voy a hablar hoy, como es el aparato locomotor, que a través de los estímulos que va recibiendo, se va dando su forma. A través de la función, después va desarrollando su estructura, para estar listo en el futuro a si volvemos a repetir esas mismas acciones. Cuando hablo que es un sistema que se retroalimenta, es en el sentido de que tenemos receptores en varias partes del cuerpo, distintos tipos de receptores, que van recibiendo información. Nuestro sistema nervioso recibe información, se va alimentando de esto, va aprendiendo, y en base a eso damos unas respuestas al medio. Por eso somos lo que hacemos. Hay un micrófono abierto de alguien, si lo puede cerrar, por favor. Bien. Acá cuando hablamos de cómo nos movemos, es lo que les decía hace un ratito. Tenemos un aparato locomotor,
que está formado por un sistema osteoarticular, que son los huesos, los ligamentos y las articulaciones que forman los dos huesos, el encuentro de estos dos huesos. Y un sistema muscular, que es el elemento activo. Sumado a este aparato, que es la estructura, tenemos sistemas energéticos que nos permiten tener una energía a base de nuestros alimentos. Después la transformamos, el alimento que consumimos lo transformamos en energía para poder después utilizarlo para producir justamente el movimiento. El movimiento en relación a nuestro sistema nervioso puede ser voluntario, puede ser automático, puede ser reflejo. Con esto me refiero a que voluntario, donde nosotros podemos, por ejemplo, decidir empezar a deambular. Eso es algo que nosotros hacemos voluntariamente y lo empezamos a hacer automáticamente. Desde el lado de lo automático, Hola, hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, Carla, te escucho. Yo por lo menos te escucho. Sí, porque Martín está silenciado, algo le pasó. a ver, ¿se Escribile me por silenció hace Zoom. mucho? Sí, se te silenció, Martín. Sí, Ah, sí, ¿en qué pero momento? ya desde antes. Ya te Uh, había escrito. ¿A dónde quedé entonces? ¿Eh? ¿A dónde me quedé? Para mí te Eh, quedaste ahí, ¿no? ¿Por acá? Tipo de... en el mono, dicen. Ah, en el En mono, el bueno, mono. No, perdón, yo no es que estaba leyendo lo que debe me No, no, ser por decía. eso. coso, Ah, otra se me Porque cosa. silenció, muy se raro. te silenció. Ok, bien. Vuelvo al mono desde los principios. Ahí está, ahí Volvemos al está. origen, literal. Avisen, gracias por avisar ahí en el Sí, chat, gracias. avisen si pasa algo, Sí, dale. creo que abrieron Perfecto, una cuenta desde otra compu mía y me lo habrán silenciado. Me imagino que haber listo, sido eso. dale. Bueno, volvemos a los orígenes, literalmente. El movimiento este que nos permitió desplazarnos para buscar alimento, para socializar, para explorar lugares a donde era más conveniente vivir, para reproducirnos y para expresarnos. Acá, como puse, este movimiento produce y estimula nuestro desarrollo físico, nos da forma, y acá abajo al final puse somos lo que hacemos. Me refiero a que tenemos diferentes sentidos y a la vez receptores, que no todo el tiempo nuestro sistema nervioso está recibiendo información del medio que nos rodea, tanto el medio externo como el medio interno, y eso lo utiliza para prepararse, para dar respuestas y a la vez para aprender para el futuro. Cuando hablo acá de esto, de que es un sistema que se retroalimenta, me refiero a eso, de que tenemos receptores que nos conectan con el exterior y que todo el tiempo nuestro sistema nervioso está recibiéndolos. Acá cuando vamos a cómo nos movemos, lo hacemos a través de un aparato, que es el locomotor, hablando de la estructura.
En este sentido tenemos dentro del aparato locomotor, que está formado por el sistema osteoarticular, que son el hueso o dos huesos unidos en una articulación, y los ligamentos que lo unen a esta articulación. Y un sistema muscular, que es la parte más activa, que permite mover estas dos estructuras que antes mencionaba, que son los huesos. Y para poder movernos tenemos los distintos sistemas energéticos, que no nos vamos a profundizar, pero sí es el lugar de donde sacamos nuestra energía a través de la alimentación, transformamos la energía para poder utilizarla para desplazarnos o para cualquiera de lo que estábamos hablando hace un ratito. Acá cuando habla del movimiento, con respecto al sistema nervioso, puede ser de tres tipos. Puede ser un movimiento que es voluntario, puede ser automático o puede ser reflejo. Un movimiento voluntario es, por ejemplo, yo decido y tomo la decisión de empezar a caminar, de levantarme y salir caminando. Eso es algo que yo lo elijo. Algo automático sería el estar caminando. Yo cuando estoy caminando no estoy pensando o no estoy haciendo consciente que tengo que activar un músculo, tengo que aflojar otro, tengo que activar el otro. Sino que es una actividad ya que la hace automática el cuerpo. Y el movimiento reflejo es algo que directamente no lo hacemos consciente, que es a nivel de médula espinal, y son, por ejemplo, un acto reflejo es, toco una superficie que está caliente y saco la mano rápido para no quemarme y lo uso como una defensa. Cualquiera de estos movimientos, que a la vez se están conectados entre sí, estos movimientos están influenciados por factores externos e internos. A lo que me refiero con esto es, factores internos, por ejemplo, un estado psicoemocional de la persona en ese momento, por ejemplo, está en un momento de mucho estrés laboral, y eso le puede afectar el tono muscular y le va a modificar, por lo tanto, la postura. Y como factores externos, pueden ser tanto lo social, puede ser cultural, puede ser, en este caso es totalmente social, donde no nos permiten, por ejemplo, poder hacer la vida que hacíamos antes, que nos movíamos mucho más que ahora, y por lo tanto es un factor externo que nos modifica nuestro propio movimiento del cuerpo. Bien, me voy a lo que es el control motor, que es un concepto que está bueno tener claro para entender un montón de cosas. Acá puse, integración de las informaciones, tanto sensoriales como motoras, por el control del sistema nervioso. El sistema nervioso, acá tenemos a la izquierda un dibujito donde voy a explicar un poco lo que está pasando y qué es el control motor. El sistema nervioso, ¿qué hace? Recopila informaciones del medio externo a través de diferentes órganos de los sentidos o por receptores que tenemos en el mismo cuerpo. En este caso tenemos un órgano, que es por ejemplo el ojo para la vista, y el cerebro detecta que está viniendo una pelota, que se está acercando a una pelota, a través de la visión llega esa información, va hacia el área visual, que está en la parte occipital, no importa, y tenemos áreas de asociaciones, donde con esa información visual de que la pelota se está acercando, se conecta con otras áreas para dar una respuesta a mi brazo, a mi músculo, para que se contraiga y para que toque esa pelota. Eso sucede todo el tiempo y es lo que hace el control motor de poder interrelacionar las distintas tipos de informaciones, tanto auditiva, visual, táctil, etc. Bien, acá voy a hablar ya, nos vamos a sumergir un poco en lo que es el aparato locomotor, que les decía que está formado por huesos. En este caso nos vamos al tejido óseo, donde tenemos una estructura. Hay dos tipos de tejido óseo, que uno es laminar, que es esta parte más externa, y una parte más esponjosa. El tejido óseo es, tanto como el muscular y el facial, que después voy a hablar, son sensibles a lo mismo, a los estímulos externos, que es lo que les contaba hace un rato. El sistema óseo se va moldeando a medida que nosotros le damos diferentes estímulos, por lo tanto es muy diferente una persona que toda su vida permaneció en una cama a una persona que es corredor. Su hueso se va a moldar y se va a acomodar en base a los estímulos que vaya recibiendo. Me voy al tejido muscular, donde el tejido muscular está conformado por células contráctiles que tienen la capacidad de acortar o de modificar tensiones, y poder contraerse y generar movimiento. Acá tenemos que el 40 y el 50% de la masa de los seres, tenemos un 40 o un 50% de la masa en nuestros cuerpos.
Acá cuando hablo del tejido muscular tengo que relacionarlo sí o sí con el tejido conectivo, que es el que voy a hablar después, que es el sistema de las fascias, ya que trabajan juntos. Y acá pongo una relación para tener en cuenta, en realidad una diferencia entre lo que es el músculo y la fascia, que voy a hablar después, donde el músculo es una estructura elástica, ya que puede volver a su estructura inicial, y la fascia es una estructura que es plástica, que no lo puede hacer, por lo menos no permanentemente. Acá me voy a hablar de las fascias. Estas fascias, que es un tejido conectivo, se encuentran uniendo todas las estructuras del cuerpo, de la cabeza a los pies. Es plástica, ya que es sensible al estrés mecánico, puede modificar su forma, pero lo hace mucho más lentamente. Es una red que es continua, y acá cuando pongo esta imagen de la telaraña, es interesante por el hecho de que nuestro cuerpo en el conjunto se comporta como tal, ya que si cae una mosquita, por ejemplo, en un punto de la red, se va a ver modificado y se va a sentir en el resto de la estructura. Y es lo que nos pasa. Por ejemplo, yo tengo una lesión en un gemelo, una vez me corté de chico, lo que se empieza a pasar en una parte de la estructura es que se empieza a fibrosar, y ya eso empieza a modificar todo el resto de la estructura alrededor y a distancia. Entonces hay que entender el cuerpo como una unidad en ese sentido. Acá vemos en la imagen de la derecha cómo está conformada la fascia. Fíjense que son todos paquetitos que van envolviendo conjuntos de fibras, y esto lo va haciendo alrededor de todo el cuerpo, van haciendo inserciones, tomando puntos de anclaje cada tanto, y lo mismo, así como lo hace con el músculo, lo hace con los órganos y lo hace con el resto, uniendo todo. Bien, acá ya para ir terminando, voy a pasar a describir un poco lo que es la articulación, que es la unión de los dos huesos, uno por arriba, otro por abajo, los ligamentos por los costados, y tenemos dentro de la articulación, que es esta cavidad, que es una cavidad cerrada, tenemos un revestimiento de cartílago, tanto en un hueso como en el otro, y tenemos una cápsula articular, que es la que está en violeta, que se ve por acá finita, que dentro de la cápsula articular tenemos una membrana sinovial, que es esta, que es la que se encarga de producir el líquido sinovial. Dentro de esta cavidad que es cerrada, está llena de líquido, que la produce esta membrana, que tiene como fin lubricar esta estructura para permitirle un movimiento más fluido. Déjame ver si me falta algo. Bueno, los ligamentos, que ya los nombré, junto con los tendones musculares, se encargan de la estabilización, una un poco más pasivamente y otra un poco más activa. Y me falta hablar un poco de los receptores que tenemos, así como le hablé que tenemos distintos receptores como órganos sensitivos. Estos nos van informando, consciente o inconscientemente, cómo están posicionados nuestros cuerpos en el espacio. Y en base a eso podemos ir respondiendo a eso. Bien, vamos a pasar ahora a Carlita, que va a empezar a hablar un poquito. Ahora ya les va a contar. Si querés compartir pantalla. Cualquier duda que vayan teniendo, así no se olvidan, pueden ponerlas en el chat, ahora después las leemos. Espero no haberlos abrumado con esa información. Ahí va. Ahí yo me silencio, Carlita. ¿Hablas vos? Estás silenciados. A ver, ¿ahora me escuchan? Sí. Sí, sí, ¿no? Bueno, Sí, sí. perfecto. A ver, espera que queremos ver. Sí, ahí. Muy bien. Bueno, hasta ahora sí, Martín les mostró, lo que queríamos mostrarles es cómo es que nosotros podemos movernos, ¿sí? Nuestro sistema neuromusculoesquelético y todas las cosas que se ponen en juego cuando uno se mueve, ¿sí? Y por otro lado, como cuando Martín también les habló de este control motor del movimiento, no solamente cómo intervienen también las emociones en nosotros, ¿sí? A veces vieron que cuando uno está cansado o medio bajoneado, tiene una determinada postura o la forma de movernos cambia, como cuando uno se levanta, ¿no? Y está re para arriba, ¿sí? Y como que tiene hasta otra postura y otra
forma de moverse, ¿sí? Como que estamos muy influenciados tanto por factores internos como por factores externos cuando nosotros nos movemos. Entonces, específicamente acá en este momento, en lo que nos apañe, ¿no? Que decimos, ¿qué pasa en realidad en todo esto que nosotros estuvimos hablando cuando tenemos un sangrado, ¿sí? En una articulación o cuando tenemos un sangrado en un músculo, ¿sí? Todo esto, ¿no? Lo que nosotros quisimos representar es eso, ¿no? ¿Cómo se puede ver, ¿sí? La sangre cuando está ahí dentro de la articulación? Porque ¿qué pasa, sí? Se libera la sangre dentro del espacio articular, pero no es normal, ¿sí? Que tengamos sangre. Entonces, lo que nos produce, ¿sí? Es un proceso de inflamación que, por un lado, afecta a la membrana sinovial, esa membrana finita que les nombraba Martín hace un ratito, que es el encargado de fabricar el líquido sinovial, que yo siempre digo, el líquido sinovial es como el W40, ¿sí? Porque es el que nos permite que los músculos, las articulaciones, se muevan libremente, sin hacer ruido, ¿sí? Y que sea un movimiento uniforme. Pero ¿qué pasa? Si se inflama, tiene dos cosas. Por un lado, se engrosa, o sea, se hace más gruesa, ya no es tan finita, y por otro lado, se hipervasculariza, o sea que se forman nuevos vasos, ¿sí? Eso hace que esa articulación sea más susceptible a volver a sangrar, a volver a tener otro episodio, ¿sí? Y por otro lado, además, altera ese cartílago articular que es también un protector también de las articulaciones y que permite, ¿sí? También el movimiento uniforme entre los dos huesos. Porque, ¿qué pasa si nosotros no tuviéramos articulaciones? ¿Sí? ¿Qué pasaría imagínense, yo tengo el codo acá, si yo no tengo la articulación del codo, ¿cómo hago para llevar la mano a la boca? Sería imposible, ¿sí? Eso es lo que nos permite las articulaciones, el poder tener una libertad de movimiento mucho mayor, ¿sí? ¿Cómo haríamos, por ejemplo, para caminar si no tendríamos la articulación de la rodilla? Caminaríamos como robot, ¿sí? Por eso es que el cuerpo nuestro es realmente una máquina perfecta, ¿sí? Es algo muy, a nosotros que somos profesionales en la salud nos encanta, y por eso es tan importante también que todos conozcamos, ¿sí? Porque también el conocer nos ayuda a poder mejorarnos, ¿sí? Si uno tiene una caída, si tiene un traumatismo, si tiene un sangrado articular o si tiene un sangrado muscular, si uno sabe qué es lo que pasa, ayuda también a la recuperación, ¿sí? Por esto que hablábamos que también las emociones y lo que uno sabe y lo que el cerebro manda va también a nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que yo les venía contando es en la articulación, ¿sí? La membrana sinovial, el cartílago articular, pero también, bueno, podemos tener un sangrado dentro de un músculo, ¿sí? Y el músculo va a traer dolor, va a traer inflamación, ¿sí? Y lo que le va a pasar a ese músculo es que pierde la fuerza, ¿sí? Por eso uno siente que no lo puede mover. Ahora, hablamos de esto, ¿no? Lo que uno le produce ahí, ese episodio de sangrado en la articulación, pero no solamente nos afecta en la articulación, porque también afecta los músculos que la circundan, ¿sí? Porque esto se vio hace muchísimo tiempo, ¿sí? Que, por ejemplo, si nos caíamos, ¿sí? Si uno se golpea la articulación de la rodilla o la articulación del codo, se produce, ¿sí? Una inhibición refleja, ¿sí? Nosotros no lo pensamos, no es voluntario, como decía Martín, que había movimientos voluntarios e involuntarios y reflejos. Esto es reflejo, nos golpeamos, se inflama la articulación, el codo, el tobillo, la rodilla, el hombro, y el músculo que la rodea inmediatamente se inhibe, ¿sí? Queda como más débil, ¿sí? Entonces,
hay ciertos patrones, ¿sí? que sigue esta inhibición. Por ejemplo, en la rodilla, ¿sí? Se inhibe el recto anterior del cuádriceps, es ese músculo grande que nosotros tenemos en la parte anterior del muslo, ¿sí? En el caso del codo, el que se inhibe es el tríceps, ¿sí? Es el que se encuentra en la parte posterior del codo, ¿sí? Y en el caso del tobillo, es el músculo el tibial anterior, que también se encuentra en la parte anterior de la pierna. Esto, ¿nosotros lo podemos evitar? No, porque es reflejo, ¿sí? Es así, tenemos líquido, si nos caemos y tropezamos y la rodilla se inflama, si hay líquido se produce esta inhibición, y si hay sangre también se produce esta inhibición refleja, ¿sí? Entonces, ya vimos cómo puede afectar una articulación, cómo puede afectar a los músculos que circundan esta articulación, pero además, lo que nos trae es este control motor que se altera, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros, como bien lo había explicado Martín, cuando dijo el ojo y la pelota, ¿sí? Cuando estos receptores que nosotros tenemos en los músculos, que tenemos también en las articulaciones, informan, ¿sí? Que hay dolor o que hay inflamación, ¿sí? Llega a eso, a nuestro cerebro. El cerebro es nuestra computadora, ¿sí? Es el que recibe todos los estímulos, los organiza y ve cuál es la respuesta que va a dar frente a toda la información que recibe. Entonces, si nos está diciendo, y acá duele, acá está inflamado, ¿sí? La respuesta, ¿sí? Seguramente va a ser de protección, ¿sí? De inhibir algunos músculos, ¿sí? Como en el caso del recto anterior en la rodilla, y lo que va a hacer es por ahí es contraer más los músculos antagonistas. Entonces, a veces cuando uno se golpea la rodilla, lo que queda es con la rodilla flexionada, porque queda el músculo anterior debilitado y el músculo posterior que flexiona la rodilla queda como en una contracción permanente, ¿sí? Lo mismo nos pasa en el codo, que quedamos, si uno se golpea el codo con cualquier cosa, ¿sí? Nunca queda estirado el codo, siempre queda en flexión, ¿sí? Tiene que ver con esta respuesta que hace el cerebro frente a este traumatismo, ¿sí? Pero por otro lado, también se altera el movimiento, ¿sí? Por ejemplo, se altera la postura, ¿sí? Si uno nos duele algo. Si uno nos duele la muela, ¿cómo estamos? Estamos con la cara ahí como tratando de sostenernos, ¿sí? Si uno le duele el hombro, está tratando de sostenerse para que no le pese, ¿sí? Y los movimientos es lo mismo, si uno se golpea el pie y trata de que no apoyarlo, ¿sí? O si nos golpeamos la mano, la cuidamos y no la usamos, por eso, fíjense que todo como a partir de lo que puede ser un traumatismo o un episodio de sangrado articular o muscular, nos trae alteración tanto en la articulación como en los músculos que circundan esa articulación y el movimiento o la postura que nosotros tomamos, ¿sí? ¿Por qué explicamos todo esto? ¿Sí? Porque nosotros nos movemos para un montón de cosas, ¿sí? Acá, por ejemplo, pusimos en las actividades diarias, como, ¿qué podría ser? Sentarse y levantarse de una silla, ¿sí? Entrar y salir de un auto, cuando subimos y bajamos escaleras, o para subir y bajar de un transporte público. Permanentemente estamos moviéndonos, ¿sí? Y también nos movemos cuando hacemos deporte, cuando elegimos realizar alguna actividad deportiva. Lógicamente que por ahí el requerimiento, ¿sí? Físico
no es lo mismo para cuando uno hace una actividad deportiva que cuando uno es más sedentario y hace una actividad más de las actividades diarias, cotidianas, ¿sí? Pero todo esto, ¿sí? Cuando, ya les digo, cuando tenemos algún episodio o algún traumatismo, todo esto se ve alterado, ¿eh? Entonces, las actividades diarias, si hacemos un deporte muchísimo más, porque muchas veces tenemos que parar y hacer un descanso hasta para poder retomar nuestra actividad, y lo que vamos a necesitar sí o sí, ¿sí? Es realizar un acondicionamiento, ¿sí? Volver a estar de la misma forma que antes, ¿sí? Y bueno, estos son las imágenes de nuestro servicio, donde se encuentran muchos realizando distintos tipos de ejercicios. En este caso pusimos la sentadilla, ¿sí? Que bueno, muchos de ustedes conocen porque se hace también en un montón de gimnasios, y es un ejercicio que se utiliza mucho. ¿Por qué? ¿Por qué nos sirve, por ejemplo, este ejercicio? Nos sirve porque primero es un ejercicio que está fijos los pies, ¿sí? Que nosotros llamamos de cadena cerrada. ¿Por qué nos sirve? Porque es un ejercicio que nos ayuda para la marcha, porque la marcha nosotros siempre tenemos un pie apoyado. Por más que hay uno que está fuera del piso, siempre hay otro pie que está apoyado. Entonces siempre llamamos que esos son en cadena cerrada. Bueno, y además, ¿por qué? Porque es un ejercicio que trabaja mucho los músculos de todo el miembro inferior, ¿sí? Tanto del cuádriceps de la parte anterior, como los isquiotibiales de la parte posterior, los músculos gemelos, ¿sí? De la pantorrilla, y también los músculos glúteos, que son los músculos extensores de cadera. Los glúteos son uno de los músculos más fuertes del cuerpo y más importantes justamente, tanto para las actividades diarias como para la actividad deportiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque es ese músculo el que nos permite levantarnos de una silla, sentarnos y que no nos caigamos sin control, ¿sí? Para subir y bajar una escalera, ¿sí? Para hacer un salto, para un montón de cosas. Y como ustedes pueden ver acá, todos están realizando el ejercicio de sentadilla, pero tienen distintos niveles. Uno está más agachado que otro, ¿sí? Eso tiene que ver con la profundidad del ejercicio, ¿sí? Y muchos tienen también trabajando, además de la sentadilla, o tienen algo en los miembros inferiores que los desequilibra, ¿sí? Y también están trabajando con los miembros superiores. Entonces, este es un muy buen ejercicio para realizar. Debemos, obviamente, que tiene que ser controlado, ¿sí? Controlado en cuánto es la profundidad que le vamos a dar, cuántas veces lo vamos a hacer, cuántas series las vamos a hacer, ¿sí? Que tiene que ver con la carga de trabajo cuando nosotros hacemos un ejercicio, cuando hacemos un plan de ejercicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver con el volumen, ¿sí? El volumen, ¿qué quiere decir? Cada uno de los ejercicios que hacemos, cuántas veces lo hacemos a todos, ¿sí? Esto uno lo remarca porque no es lo mismo hacer 50 sentadillas o hacer 10, ¿sí? Son ejercicios que necesitamos más que cantidad, calidad del movimiento. Bien, ¿cuáles otros podrían ser importantes, sí? Por ejemplo, esto, ¿sí? El fortalecimiento de lo que llamamos zona media, o que se llama core, o que se llama el tronco, que corresponde a todo el tronco, ¿sí? Toda la columna y sobre todo los músculos abdominales y toda la contención posterior
el cuadrado lumbar y de los músculos espinales, ¿sí? Esto se le ha dado mucha importancia en el ámbito deportivo porque la definición de zona media o de core quiere decir estabilidad proximal, o sea, que tengamos una buena estabilidad de los músculos abdominales, ¿sí? Para la movilidad distal, o sea, para que podamos después mover los brazos o las piernas, ¿sí? Estos son algunos de todos los ejercicios que se pueden trabajar, ¿sí? Pero por esta razón es muy importante que tener una buena faja abdominal, ¿sí? Y además de eso, obviamente trabajar la propiocepción, ¿sí? Que son todos esos ejercicios donde uno está en un pie, que a veces podemos hacerlo con ojos abiertos o con ojos cerrados, ¿sí? Donde les pedimos que mantengan en 5 segundos o 10 segundos, que lo hagan con una pierna, que lo hagan con otra, porque por esto que Martín también decía, nosotros tenemos receptores propioceptivos en las articulaciones, ¿sí? Que esos receptores son los que informan al cerebro de cómo estamos parados, ¿sí? Si estamos haciendo ese ejercicio en un pie, está informando al cerebro que estamos en un pie. ¿Para qué? Para que haga la coordinación de cuáles músculos tienen que contraerse y cuáles músculos tienen que relajarse para poder hacer ese ejercicio específicamente. Por otro lado, ven que uno puede trabajar este fortalecimiento de la zona media con muchas cosas, ¿sí? Pero también muchos de estos uno los puede hacer en casa, porque puede ser en una colchoneta, pueden tener esta pelota, uno la puede reemplazar con un almohadón, ¿sí? Uno lo puede reemplazar también sentado en una silla, más al borde, pero sin estar tan pegado con la espalda, ¿sí? Para que uno tenga que hacer más equilibrio. Y además, obviamente, que muchos de ustedes ya sabemos que los han hecho porque nos han escrito en el mail, sepan que hicimos unas cuantas rutinas de ejercicios con Martín que involucran algunos miembros superiores, ¿sí? Otros miembros inferiores, ¿sí? El trabajo de ejercicios abdominales, ¿sí? Y también ejercicios de estiramiento y algunos ejercicios para realizar con otra persona. Estos están puestos, los pueden ver en Instagram o los pueden ver en Facebook. Lo importante es que están en cada uno de los videos, está marcado, es en realidad una posibilidad después de cuánta cantidad y cuántas series lo tienen que realizar. Obviamente que no es lo mismo la persona que recién empieza a hacer ejercicio de aquella persona que ya los viene realizando, ¿sí? Es un estimativo, pero es como para darse una idea y poder moverse en este momento donde estamos más en casa. Por más de que ahora uno pueda por ahí salir al aire libre, que está buenísimo, ¿sí? Estos ejercicios los pueden hacer en su casa. Obviamente, si los tienen en el celular, también los pueden ir haciendo al aire libre. Cualquier duda, también acá tienen nuestro mail, ¿sí? De kinesiología@hemofilia.org.ar, donde nos pueden hacer las consultas que ustedes quieran. Bueno, vamos por finalizar así la presentación, y vamos a habilitar las preguntas o los comentarios que ustedes quieran hacer, ¿sí? Ahí, si quieren pueden ir preguntando por el chat, así no se mezclan mucho las voces.
Acá Antonio preguntó si se puede inflamar la sinovial, pero que no haya un sangrado. ¿Querés responderlo a vos, Carlita, o querés que hable yo? Si se inflama la sinovial, Sin un sangrado. sí, la membrana sinovial, más que inflamarse la membrana sinovial, lo que se produce, que es el caso de la sinovitis, es que se produce mayor cantidad de líquido sinovial, ¿sí? No siempre que uno tenga una articulación inflamada, tiene que ser un sangrado, ¿sí? Porque el sangrado en general, primero que se siente como esa áurea, ¿sí? Esa sensación como de cosquilleo, que hay algo que es raro, ¿sí? Y después, porque la articulación se pone caliente, ¿sí? Y por otro lado está la impotencia funcional, que es justamente que el cuerpo, el cerebro, te dice, no muevas porque te va a doler, ¿sí? En cambio, muchas veces en los casos de la sinovitis, que se inflama, que está, uno la ve, la articulación está más tumefacta, pero no está caliente y se puede mover la articulación. En ese caso, no es un sangrado articular, sino que es esta sinovitis, ¿sí? Entonces, no siempre lo que más produce esa inflamación de la membrana es líquido articular. Ahora, puede ser que en algún momento pueda haber un pellizco en de la membrana sinovial, por ejemplo. Tenemos la articulación inflamada y nos agachamos, nos agachamos al suelo y la rodilla se flexiona mucho, sí puede haber un pinzamiento, sí puede haber un pellizco de esa membrana sinovial que está inflamada, y como está con más cantidad de vasos, sí puede sangrar. Claro, lo que va ¿Sí? sucediendo con el tiempo es que ante tener sangrados repetitivos, lo que se va generando son una neoformación de nuevos vasos, que a la vez hacen como un círculo, donde como hay nuevos vasos chiquitos, son más fáciles de romperse, entonces vuelve a sangrar. Pero esto no es el caso de lo que dice Tony, que pregunta en el caso de no tener un sangrado. Bien. A ver, ¿qué más preguntaron? Gastón pregunta si podemos mandar las imágenes de los ejercicios. Bueno, ahí vos le respondiste con la diapo, la última, de donde pueden ver los ejercicios directamente, los videos, ahí en las plataformas de Instagram y de Facebook. Sí, sí, igualmente, obviamente que si alguno quiere alguna especificación, nos escribe y se lo mandamos, ¿sí? Pero hay unos cuantos videos de ejercicios ahí de los que mostramos en la presentación. Bien, acá preguntan. Espere que vamos a ir tratando de ir contestando. A ver, de Santiago Martínez. A Santiago le están doliendo las dos rodillas al mismo tiempo, sin hinchazón y sin cosquilleo, sin moretón, sin calor. Tiene 13. ¿Puede ser solo crecimiento de los huesos? Bueno, primero que Santiago debe estar enorme y creciendo a un modo agigantado, ¿sí? Bueno, si le duelen las dos rodillas, ¿sí? Es bilateral. Puede ser que le duela inclusive la parte posterior del muslo o de las piernas, ¿sí? Que también no sea tanto articular, sino como muscular. ¿Por qué? Porque cuando nosotros crecemos, crecen los huesos primero y después crecen los músculos. Entonces, es el dolor del crecimiento, ¿sí? Y justamente es cuando se da en forma bilateral. Es muy común eso. Si no está caliente, si no tiene nada, si no, seguramente, y si ustedes recuerdan que tuvo un pico de crecimiento, seguramente sea esa la explicación. Pero es eso, los huesos crecen en longitud y los músculos quedan cortos. Pasa un tiempo hasta que los tejidos blandos, como explicaba Martín, tanto la fascia como los tendones, como el tejido muscular, se adapta a esa nueva longitud del tejido óseo.
Bien, es muy parecido acá lo que cuenta Luis en su caso. Dice que en la cuarentena perdió flexión en la rodilla, que tenía más afectada, lo que redunda en caminar con el tobillo muy en punta del pie. Claro, es también muy propio del tejido blando cuando empieza a cortarse y esta cadena muscular se acorta y este tejido facial y muscular no permiten lograr ese estado que tenía antes de estiramiento, por lo tanto te hace apoyar la punta del pie ahora. Eso habría que empezar a trabajar. En tu caso, estirar a poco la parte posterior, pero bueno, eso es mejor que lo hables después directo con nosotros para poder darte algunos ejercicios. ¿Sí? Pero bueno, es un poco lo que hablamos, ¿sí? Se altera, somos todo, ¿eh? El cuerpo es un todo. Hay algo que se altera y nos afecta en otras partes, ¿sí? Bueno, acá Tony pregunta, ¿cuando hay sinovitis y se daña la articulación como en un sangrado? Bueno, la idea es que la sinovitis sea es un paso previo, ¿sí?, al desarrollo de una artropatía. Uno la tiene que tratar, ¿sí? Bien, acá hay Por una eso es pregunta. que es esto del sangrado, la sinovitis, ¿sí? La sinovitis hay que tratarla porque si no se trata, puedes tener muchos sangrados y ahí desarrollar la artropatía. Pero uno debe tratarla, ¿sí? Por eso es un poco, todos ustedes saben que tenemos un ecógrafo hace un par de años, ¿sí? Y estamos controlando a todos los chicos que están en profilaxis para la detección temprana de la artropatía, ¿sí? Entonces, si uno con el ecógrafo lo que nos permite ver es adentro, ¿sí? Sin una cosa invasiva, ¿sí? Solamente es un gel y un traductor, y podemos ver qué está pasando adentro. Y con eso podemos ver si una articulación que a nosotros nos parece clínicamente con los ojos que está bien, si tiene o no tiene algo de sinovitis. ¿Para qué? Para tratarla precozmente. Cuando son más grandes, porque también hay mucho, puede pasar que uno no tiene sinovitis hasta que es más grande, ¿sí? Entonces, la detección de la sinovitis y el tratamiento, sí, hay que tratarlo. Bien, acá Genaro pregunta ¿por qué a menudo se bloquea la articulación del codo? Puede ser por algún bloqueo muscular del bíceps o del tríceps. Y habría que ver la historia de ese codo en particular, si es un codo que tuvo muchos sangrados en su momento y que la sangre, o sea, cuando lo que explicó Carla a nivel de la articulación, cuando entra la sangre y altera la composición del líquido articular, una vez que se instala la sangre, el hierro empieza a destruir un poco lo que es el cartílago articular, que era lo que cubría las superficies del hueso, y en ese caso puede que empiece a modificar la estructura del hueso en sí. Entonces se empiezan a crear nuevas partes del hueso que se llaman osteofitos, y eso a veces puede limitar, porque hay una nueva estructura ósea que ocupa espacio y a la vez limita un poco los movimientos, y a veces no llega a flexionar el codo, a ver si se puede ver, no llego a flexionar el codo hasta ahí porque, o sea, yo normalmente puedo llegar acá, pero si yo tengo osteofitos por ahí no me deja pasar este punto porque tengo osteofitos anteriores, por ejemplo. Entonces, mi choque óseo llega hasta ahí. Así que en ese caso puede ser que sea por algo de la estructura del hueso, o puede ser también un caso de que el músculo esté acortado por algún sangrado que hayas tenido a nivel del tejido muscular y que no permita movilizarse porque el músculo se está defendiendo. Sí, lo mejor para eso, sí, es para saber, es hacer un examen físico, ¿sí? Nosotros acá estamos contestando las preguntas sin verlos, ¿sí? Que en realidad siempre lo más importante es el examen físico y también un examen después de algún medio diagnóstico, como puede ser una radiografía, ¿sí? Porque la radiografía nos va a permitir ver cómo está ese tejido óseo, ¿sí? Si no hay nada, puede ser algo que sea algo solamente muscular, pero uno tiene que hacer un examen físico para poder determinar bien cuál sería esa causa de ese bloqueo que vos sentís en el codo.
Ahora Juan de eso nos pregunta sobre la sentadilla que a veces te hace doler la espalda, ¿sí? Ahí es más complejo, perdón, porque en realidad al hacer la sentadilla, pensá que estás involucrando un montón de articulaciones y a la vez un montón de músculos. Y hay veces que tenemos una distinta o un distinto acortamiento de un lado o de los dos lados o de los miembros inferiores o del tronco, que te pueden limitar la bajada en la sentadilla. No es tan fácil de hablarlo por acá porque hay que analizarlo y es bastante complejo, de hecho. Yo creo que eso es algo para verte en algún momento más personalmente y ver dónde está la limitación, porque puede ser desde acortamiento a nivel de los gemelos, acortamiento a nivel del cuádriceps, o algo ya más a nivel de columna, en la fascia dorso-lumbar, ya es un tema más complicado. Sí, también puede ser a veces porque haces por ahí una sentadilla muy profunda, ¿sí? Por ahí uno lo que tiene que hacer es no hacerla tan profunda, no buscar el dolor de esa columna lumbar, o si no, también una vez que uno termina de hacer ese ejercicio, ¿sí? Hacer algunos ejercicios de movilización de la columna lumbar, ¿sí? De movimientos de laterales, ¿sí? O movimientos de flexibilización, para que no tengas esa sensación de dolor después de hacerlas. Puede ser por la técnica, ¿sí? Exacto. Sí, de hecho los que hayan hecho sentadillas acá en la fundación se deben acordar todas las correcciones que le tenemos que hacer en todo momento, pero bueno, no es por ser intensos, sino para que lo hagan bien. Acá Alejandro pregunta, si querés responder a vos, si realiza una rutina de ejercicios, ¿es conveniente separarla en 2 o 3? ¿O se hace toda la rutina día por medio? Bueno, eso depende de la cantidad de la cantidad de ejercicios que haces, ¿sí? Por eso hablaba del volumen de la carga, ¿sí? Muchas veces, si uno hace una serie de ejercicios muy intensos que trabaja, por ejemplo, solo fuerza, ¿sí? O ejercicios con peso, ¿sí? Por ahí al otro día te conviene realizar unos ejercicios más de flexibilidad y no hacer de nuevo otros ejercicios de fuerza, ¿sí? Por eso los entrenamientos tienen que ir variando, ¿sí? Algunos días se trabaja fuerza, otros días se trabaja flexibilidad, y en el caso de los deportes que necesitas velocidad, otros días se trabaja velocidad, ¿sí? No deberías hacer todos los días los mismos ejercicios, uno lo debería cambiar. Si hace fuerza, trabajar flexibilidad, al otro día podés trabajar velocidad o podés trabajar fuerza pero con menor peso y más cantidad de repeticiones, ¿sí? Trabajar, digamos, la fuerza puedes hacer fuerza-resistencia o fuerza-potencia, ¿sí? Que eso tiene que ver con cuánta carga tiene el ejercicio, ¿sí? Claro, y poder administrar también qué grupos musculares estás trabajando en la misma sesión. No hacer 5 ejercicios que sean todos de cuádriceps, sino hacer uno de cuádriceps, uno de miembro superior, y si querés volvés a cuádriceps, pero no cargar tanto el mismo grupo muscular en una misma serie, por ejemplo. Claro, si un día trabajas miembros superiores, al otro día trabajás miembros inferiores, o salís a andar en bicicleta o salís a caminar. Claro, tenés que ir combinándolo. Así no te fatigás y no afectás al músculo. Bueno. Hay una pregunta de Rodrigo. Dale, vos. Buenísimo por las rutinas de ejercicios. No, Lo que me cuesta mucho. Se me movió. Acá seguimos. Lo que me cuesta mucho es poder incorporarme. Cada vez que me levanto tengo que estar un rato parado para poder hacer unos pasos. ¿Eso es por falta de elongación? Bueno, habría que ver en realidad cómo está cómo está todas las articulaciones, ¿sí? Porque es incorporarme cuando me levanto recién de dormir o cuando estoy mucho tiempo sentado y me cuesta levantarme,
Eso puede ser, también hay que hacer un examen físico y ver de dónde, digamos, viene eso, si es debilidad muscular o si tiene que ver algo con la articulación, ¿sí? Pero si es esto de que te cuesta incorporarte, viste que estuvimos viendo la importancia de los músculos, ¿sí? De los glúteos, de los músculos isquiotibiales, ¿sí? Porque son los músculos que nos ayudan a nosotros a levantarnos. Uno de los que mostramos, que es el ejercicio del puente, que es muy bueno, ¿sí? Si querés después escribirnos al mail y te lo pasamos, y te pasamos las distintas variantes que se pueden hacer. Porque es un ejercicio que, como se hace en decúbito, no tiene riesgo, se puede realizar. Bien, acá Rodrigo Domínguez pregunta, dice, el músculo de mi rodilla afectada no puedo recuperarlo, hice ejercicios pero no veo que tenga la misma reacción, no logro recuperarlo. Creo que tiene que ver con lo que habló Carla en lo que respecta a la inhibición del músculo. Es probable que en esa rodilla hayas tenido, bueno, episodios de sangrado, y que se haya inhibido ese músculo que es el cuádriceps, que dentro del cuádriceps, uno de esos 4 porciones que tiene, que es el recto, suele inhibirse cuando tenemos episodios en rodilla. Por lo tanto, de hecho es algo que varios nos lo dicen y nos repiten, y es como su preocupación de, che, ¿por qué trabajo tanto y esto cuesta tanto en poder aumentar el tono o la masa del mismo músculo? Y es justamente por esto, es porque la articulación, haber tenido sangrados, lo que se afectó por ahí son los receptores de esa articulación. Entonces el cerebro todo el tiempo le está llegando información de que esa articulación está dañada, y la respuesta es inhibir a ese músculo, no lo deja trabajar comúnmente, entonces le cuesta el doble en recuperarlo en fuerza y en volumen. Pero hay que trabajar. Claro, no porque vos sientas, ¿sí? que el músculo no es igual al otro, lo tenés que dejar de trabajar. Porque en realidad, ¿sí? En muchos niños que ahora ya son adolescentes y adultos, pasa esto, ¿sí? Que justo cuando éramos chicos, bueno, siempre a mí me afectaba la rodilla. Entonces tengo el cuádriceps, que es el de la parte anterior, más chiquito que el otro. La realidad es que es así, ¿sí? Cuesta muchísimo volver al nivel del otro que nunca tuvo afectado, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no se gane fuerza, porque trabajándolo, insistiendo, el músculo vuelve a recuperar la fuerza. Ahora, no tiene la misma hipertrofia que el músculo sano, ¿sí? ¿Cuál es la explicación? Tampoco la sabemos, pero siempre es una particularidad, es una característica, ¿sí? Que uno no vuelve a recuperar la misma masa muscular que en la pierna no afectada. Porque obviamente que muchas veces, si uno se tiene que poner un short, y sí, tengo una pierna más gordita y una más flaca, pero no es que esa pierna flaca no tenga absolutamente nada de fuerza, porque hemos visto que se puede recuperar. Lo que no se logra es la hipertrofia igual que la pierna sana. Exacto, en esos casos podemos apostar en lo más en la función y no tanto en la estructura, con que eso sea funcional, con que el músculo sea funcional, en este caso el cuádriceps, y nos sirva y le sirva a la persona para poder deambular, para poder extender la rodilla, para poder estar parado un rato. A eso es lo que podemos apostar, ya que, como decía Carla, el aumento de la masa es más difícil, pero la fuerza se puede trabajar igual. Sí, bueno, tuve una operación de rodilla, cambio total hace 2 años, es recomendable operarme la otra porque me produce mucha molestia, sin inflamarse, o pruebo con algo para reducir la molestia como usar pastilla o gel, de Marcelo Arno. Bueno, en realidad, si tuviste una operación de rodilla, el cambio total debe ser una prótesis que te hayan puesto, ¿sí? Muchas veces, si la artropatía es tan grande en las 2 articulaciones, en las 2 rodillas, si uno busca
hacer el reemplazo. Ahora, no de las dos al mismo tiempo, ¿sí? Porque muchas veces cuando se opera una, la otra puede mejorar un poco, ¿sí? Y se puede extender el tiempo de esa cirugía un par de años más. Mientras tanto, si duele mucho, bueno, se tiene que ver qué tipo de analgésicos se podrían dar, ¿sí? Pero esto también requiere de un examen físico, de unas radiografías, para poder determinar bien la causa si es necesario o no otra cirugía. Acá había quedado una pregunta de Gastón en un caso de un quiste de Baker, que bueno, el quiste de Baker no es propio de la hemofilia, y es bastante molesto, es una prolongación de la cápsula, de la articulación, de la rodilla, que se va hacia atrás, y cada vez que se comprime molesta. Pero como ejercicio, lo primero que hay que hacer en realidad es tratar de disminuir ese quiste, que baje en volumen, porque en realidad es eso, es un volumen extraño dentro de una cavidad que no le pertenece, y esa compresión es lo que molesta. Sí. Así que por ahí está el bueno quiste, que la sacas, sí. Claro. El quiste lo que hay que hacer es controlarlo. El quiste, podemos tener, muchos de nosotros, un quiste de Baker y nunca nos dimos cuenta, ¿sí? Pero por ahí nos caímos o hicimos una flexión profunda y sale, y se inflama, y ahí es donde nos duele. El quiste de Baker, lo importante es el controlarlo, ver si crece o no crece, o si se puede ir reduciendo a medida que va pasando el tiempo, ¿sí? La realidad es que hay que controlarlo. Se puede ver por una resonancia los quistes de Baker. Sí, no es algo específico de la hemofilia, pero bueno, puede pasar, sí. Acá creo que tengo este de Juan Deza, el último, que cuenta que hace mucho tiempo que no se estaba moviendo, y nos pregunta cómo empezar qué recomendamos para empezar a hacer como ejercicio en relación a las caminatas. Sí. Obvio que si vas a hacer caminatas, lo mejor primero es asegurarte de tener un calzado adecuado, ya que reduzca por lo menos el impacto, un calzado deportivo generalmente. Y lo mismo, si vas a empezar a caminar, hacerlo de forma progresiva. O sea, no arranco el primer día y hago 2 kilómetros, sino arranco a unas cuadras, veo cómo me siento. Al día siguiente puedo hacer un poco más, y ir testeándote a vos mismo. Claro, no se olviden, ¿sí? Que como a cualquiera de nosotros, si uno está sin hacer nada, nadie puede salir a correr 20 kilómetros ni a caminar 5 horas, ¿sí? Menos sin un calzado adecuado, ¿sí? Ojo que si vas a salir a caminar, uno tiene que tener un calzado adecuado, porque esas zapatillas chatitas, esas que son así de ciudad, ¿sí? Salís a caminar y volvés con los pies rotos, ¿sí? O sea, si uno dice, bueno, a partir de ahora quiero hacer una rutina de ejercicios, bueno, si es caminar, hay que hacerlo con un calzado adecuado y progresivo, tranquilo, porque la verdad es que si uno hace muchísimo tiempo que no hace nada y sale y camina 2 horas, al otro día no puede hacer más nada, o sea, vamos para atrás, o sea, es bien lento y progresivo, de a poco. ¿Quién nos corre? ¿Vamos a salir a hacer una maratón? No, entonces despacio. Pero me parece perfecto, como yo siempre digo, ¿sí? En la reunión de escolaridad que tenemos con Silvina, en la de los padres acompañantes, ¿sí? Que es muy importante hacer actividad física. Debiéramos todos hacer actividad física, ¿sí? Es una de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, como comer sano, como comer sin sal, Es muy importante el movimiento. Así que me parece perfecto que lo quieras hacer, pero anda tranquilo, empezando de a poco. Bueno, creo que no hay más ¿Alguna? preguntas. Bueno. Bien, Bueno, la verdad que bueno, una alegría de verlos a todos, ¿sí? De esto de poder participar.